Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por asistir. En estas charlas que, bueno, pues periódicamente estamos celebrando con Cogiti Madrid, hoy vamos a ver el tema de la Directiva 2024, barra 1275, que habla de los, bueno, de lo que antiguamente se llamaba los Near Zero Energy Building y que ahora se van a llamar Zero Emission Building. El concepto cambia. Ahora veremos todo lo que cambia en esta nueva directiva y lo primero es explicaros qué es una directiva. Entiendo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, nunca, nunca viene de más refrescar. De hecho, ya hemos tenido alguna directiva cercana, por ejemplo, de Cegas ha sido una directiva y realmente lo que quiere decir es que esto viene de Europa y ahora cada uno de los países tendrá que hacer de esta directiva como propia. Con lo cual, igual que CEGAS, que ya tiene tres reglamentos de ejecución, simplemente lo que hace es una introducción y luego cada uno de los países de la comunidad pues tendrá que adaptarlo a su forma a su forma de ver la directiva y hará pues hará pues todo lo que tenga que hacer respecto con esos reglamentos de ejecución. Con lo cual, no veáis esto como algo que ya está aquí, está aquí, efectivamente está aquí, pero no es algo que podamos decir a partir de ahora se van a hacer las certificaciones de eficiencia energética del edificio así, que va, ni mucho menos, al contrario. De hecho, la charla no va de eso, sino lo que voy a comentaros es qué nos transmite esa directiva a grandes rasgos, porque en hora y media de hora es imposible y cómo nos puede ir afectando durante en el tiempo. Y por supuesto que os mantendremos informados de todos esos reglamentos de ejecución que vayan saliendo y de todas las acciones. Por ejemplo, ya hay una acción que se ha visto y es que el código técnico de la edificación se está modificando. ¿Vale? FGAS, con esos tres reglamentos de ejecución, ha hecho que el RESIF se esté modificando, que se modifique código técnico y también se va a modificar RITE. Con lo cual, todas estas directivas lo que nos están trayendo es nuevas formas, nuevos reglamentos, modificaciones de reglamentos, por supuesto todo lo que trae aparejado que es cambio de normativa UNE, por ejemplo en el RITE pues, se ingresará la 16 de 98 en ventilación, pues aquí también habrá cosas que se irán modificando. De hecho, esta directiva, como he comentado, va a modificar el código técnico, que se va a modificar en ambos sentidos y bueno, pues va a tener cambios significativos, que como he dicho, o iremos comentando, y sobre todo que empecéis a coger conceptos, nuevos conceptos que van a aparecer, por ejemplo, pasaporte, eso de cero emission building, porque antes era nearly zero energy building, edificios de consumo casi nulo. Ese casi se ha ido estirando y al final no sabemos lo que quiere decir casi. Aquí ya dice que cero emisión. Esto es muy diferente. Cambia, lo cuantifica a cero y cero emisiones. No, no consumo energético del edificio, sino que el edificio va a tener que tener cero emisiones. Con lo cual cambia mucho la forma de ver a nivel de certificación y por supuesto a nivel edificatorio y también a nivel de instalaciones. Ahora veremos que las instalaciones de climatización se llevan casi que el 100%, por no decir el 100% del peso de estos nuevos Zero Emission Building, cuyo objetivo es el 2050. Y bueno, pues cómo tendremos que tratar tanto a nivel de arquitectura, ingeniería, incluso también de fabricante. Incluso, no, es que los fabricantes vamos a tener que decir mucho y tenéis que saber qué pedir al fabricante, que eso es también algo muy importante, porque hasta ahora con una ficha del equipo pues valía, pero no, ahora vais a tener que pedir más cosas, vais a tener que pedir, por ejemplo, un pasaporte digital. O, por ejemplo, para calcular el PCG del edificio, que os sonará de gases fluorados, el PCG, pues los edificios van a tener PCG. Lo vamos a ver ahora, no sabemos cómo se va a calcular, pero va a tener un PCG y eso quiere decir que tenemos que ver la vida completa del edificio. Luego vais a tener que pedir documentación de los equipos, ese pasaporte y también, por ejemplo, un documento nuevo que teníamos la documentación técnica del edificio y el manual de instalación y mantenimiento, que era normal, lo mínimo que se podía dar, pues ahora va a haber otro documento que va a ser el manual de desmantelamiento. Con lo cual los fabricantes nos tienen un poco locos, pero bueno, esto es avanzar, esto es avanzar, con lo cual hay que verlo siempre con ojos con buenos ojos. Esa documentación también ahora tenemos que facilitar para ver cómo hacer esa desmantelación, que ya FGAS dijo que había que desmantelar las instalaciones y en esta directiva también va a decir que hay que desmantelar y eso va a afectar a ese cálculo que hemos comentado del PCG.
Bueno, ya los que me conocéis, mi nombre es José Arboledas, trabajo para Kate Technologies, se acabó la parte comercial. Y soy Training and Regulatory Manager. Antes estaba en la parte de proyectos especiales, pero bueno, proyectos especiales ya sigue su camino, sigue andando ya solo. Y ahora estoy en esta parte de directivas, reglamentaciones, normativas, porque si os habéis fijado, estamos muy reglados. De hecho, estamos trabajando para que en el Academy, en el Cater Academy, que podéis entrar con este QR, pues tengamos un mapa de qué está pasando y cómo hay reglamentaciones directivas y cómo moverse entre ellas, porque ya esto se complica. Si antes teníamos RITE, RESIF, código técnico de la edificación y todas esas modificaciones que había, ahora entran muchos más actores, con lo cual hay que tener claro, ahora veremos por ejemplo un cuadro de algo que entiendo que también habéis oído alguna vez, que es ecodiseño. Todos los equipos que vayan dentro de los edificios tienen que estar ecodiseñados. Y ese ecodiseño implica muchas cosas, implica muchas cosas. Y esa guía la estamos preparando para que la tengáis y podáis medianamente seguir. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver como siempre, es como siempre digo, cuando se toma una directiva, un reglamento, una normativa, lo primero que hay que ver es el objeto para ver si nos toca o no nos toca. Las definiciones son fundamentales, en este caso ya empiezan a hacerlo bien, el objeto es el artículo 1 y las definiciones son el artículo 2. Normalmente siempre se ponen las definiciones al final y nadie las lee, pues en este caso te las va a encontrar. Y os aconsejo que las leáis, aquí vamos a ver algunas porque son interesantes y no son normalmente lo que pensamos que es. También veremos cuál es el Plan Nacional de Renovación de Edificios, estos certificados de eficiencia energética, que van a cambiar, no sabemos cómo, pero sí que sabemos que todas las herramientas que tenemos hasta ahora para hacer los cálculos no es que se vayan a quitar, pero sí que se va a atender, y así lo dice la directiva, en tener algo así como una herramienta única. Creo que va a ser un poco complicado, porque no es lo mismo tratar un residencial que un edificio singular o un edificio de oficinas, con lo cual entiendo que habrá dos formas de verlo. En residencial, que será a lo mejor, puede que algo más simplificado, y luego ya otro edificio, un edificio con particularidades muy especiales, con instalaciones mucho más complejas o con terminación arquitectónica más compleja, pero al final vamos a tender a tener algo bastante unificado. No sé cómo acabará. De hecho, ahora mismo nadie lo sabe. Vamos a ver también cómo se hará el cálculo de la eficiencia energética de los edificios y ese cálculo del potencial del calentamiento global, PCG, que como he comentado es igual que el o el concepto por lo menos, es igual que el de los gases fluorados, pero aquí se va a hacer un cálculo diferente. Si el PCG de los gases fluorados pues nos lo dan, o los gases de efecto invernadero, mejor dicho, pues aquí lo vamos a tener que calcular en la vida completa del edificio en 50 años. ¿Vale? Bien, ¿esta directiva quién deroga? Bueno, pues deroga con efecto del 30 de mayo del 2026, o sea, hay un solape porque un giro de volante tan rápido no se puede hacer, pues deroga la directiva 2010-31, que es la que tenemos aquí, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Ahora mismo nos encontramos en ese impasse. Os aconsejo, sobre todo los que estéis trabajando en temas de instalaciones de climatización, que empecéis ya a funcionar y empecéis a oír, a ver qué es lo que está pasando, porque para cuando venga, seguramente el trabajo se os acumulará. Con lo cual tenemos que ir viendo ya cosas. Como objeto, el objeto de la directiva dice que la presente directiva fomenta la mejora de la eficiencia energética de los edificios, sitios en la Unión y la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual esta directiva ve al edificio como si fuera si lo trasladamos al equipo de climatización, como si fuera un equipo de climatización o como si fuera un consumidor energético y tenemos que ver cuáles son sus emisiones. Con lo cual, ya el concepto cambia. Hasta ahora nos hemos preocupado mucho de confort, de calidad de ambiente interior, nos hemos preocupado de rendimiento. Pero bueno, eso de las emisiones ya es otro concepto. Y ahora veremos que el Ministerio va a tener que activarse. De hecho, yo sé que ya está activo en depende de qué campo, para hacer que esas emisiones sean realmente medibles. Porque hasta ahora, los que ya conocéis un poco esto, sabéis que hay unos factores de conversión de energía consumida, energía primaria renovable, no renovable, que vamos a ver ahora, y unos factores de emisión de CO2 en función de los kilovatios hora de consumo, pero están completamente desactualizados. Con lo cual ahora mismo sería inviable hacer alguno de estos cálculos para un edificio porque nos van a salir edificios que no son para nada reales y para nada van a cumplir
¿Con qué tiene que cumplir? Bueno, pues todavía tampoco lo sabemos. Todavía tampoco lo sabemos. Porque todo aquí es una declaración de intenciones, pero bueno, al final esa cero emission building, esa cero, ¿será un cero real o se quedará también en un near cero? Bueno, en principio, si son por ejemplo, todo lo que venga de energía fósil, sí que se va a eliminar. De hecho, las calderas tienen las calderas que trabajen con combustibles fósiles sí que tienen fecha de caducidad. No quiere decir que las calderas mueran. Podrá haber calderas, pero no podrán usar combustibles fósiles. Bien, nos dice que con el fin de lograr un parque inmobiliario de cero emisiones a más tardar en 2050. Bien, 2050 está lejos, está cerquísima, está cerquísima. De hecho, la anterior directiva ya lo intentó con fechas que ya están pasadas. Bueno, lo hemos conseguido, pero no puede que no todo lo que se había pretendido. Y de hecho, por esto también se liga con la charla que dimos la semana pasada sobre CAES, y es que todos los edificios, los que vienen y los que están, van a tener que estar dentro de este cero emisión. Los que están ahora no van a conseguir un cero emisión, pero sí van a conseguir bajar mucho sus emisiones, y para eso están las CAES. Las CAES realmente, ¿qué es? Una venta de ahorro. Con lo cual, esa venta de ahorro está fomentando que el parque inmobiliario tienda a cero emisiones. De hecho, esta directiva indica que los edificios existentes no serán cero emisión, ya lo asume, pero sí tendrán que cumplir unos mínimos. Tendrán que cumplir unos mínimos para que sean unos edificios cercanos a esa cero emisión o lo más cercano posible. Y también nos dice, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores, ¿vale? Hasta ahora, cuando hacíamos un edificio, o por lo menos las instalaciones de climatización, que es donde yo me muevo, pues se tenían en cuenta las condiciones climáticas exteriores. Cuando se hacía un edificio, se tenían en cuenta las condiciones climáticas exteriores. De hecho, código técnico así lo indica. Y bueno, código técnico lo que pasa es que no estoy muy al día, pero arquitectónicamente, no sé si todavía siguen habiendo 17, creo, zonas climáticas. No sé si se van a seguir manteniendo, se van a alterar. Vamos a quedarnos con condiciones de ecodiseño, que solamente son tres condiciones climáticas: warmer, average y colder. O aquí en España seguiremos con esa tendencia a fraccionar más, no lo sé. También habla de las exigencias de calidad de ambiente interior, y de hecho lo remarco, porque bueno, pues ya la calidad del ambiente interior, ese IAQ, ya tiene mucho peso y aparece por todos sitios. Aparece por todos sitios. Ahora mismo se está estudiando una modificación que viene de Europa también para aplicar en RITE esta 16798, que tanto me habéis oído hablar de ventilación, para acomodar el RITE a los nuevos estándares. Y efectivamente el cambio va a ser profundo. La forma de ventilar va a ser muy diferente. Si la forma de ventilar es muy diferente, la forma en que tendremos que gestionar el consumo de esa ventilación también entiendo que será diferente. Tendremos que buscar instalaciones que sean muy eficientes en ese aspecto, y tendremos que hacer las cosas bien para que los números cuadren, porque si no, puede que los números no cuadren demasiado bien. Y también habla de la relación coste-eficacia. Esto será para edificios existentes, donde se tendrá que ver cuál es la instalación que mejor se adecua a ese coste-eficacia. No para conseguir esas emisiones bajas se harán a cualquier coste, sino que se buscará que sea algo que esté acorde con la realidad, y que tampoco sea tirar el edificio para hacer uno nuevo. Con lo cual, sí que es cierto que la directiva es consciente de que hay cosas que no se podrán cambiar, y que, bueno, pues ese edificio, cuando deje de existir, pues habrá que hacer otro nuevo, y ese sí será un cero emisión. ¿Qué me indica también? Bueno, pues la presente directiva establece requisitos en relación con el marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada de los edificios y de las unidades del edificio. Como veis, estamos hablando de esa nueva metodología de cálculo. ¿Será la que tenemos hasta ahora con motor DOE? Puede ser, la que usa Calener, Líder y Calener. ¿Será para vivienda la que usan, ahora mismo lo que se me viene a la cabeza, o el más usado, de C3X? Puede ser, puede ser, pero le van a dar una vuelta para que la metodología de cálculo tenga otra forma de funcionar. También nos habla de que nos va a hablar de requisitos mínimos de eficiencia energética a edificios nuevos y unidades nuevas del edificio, o sea que van a tener que cumplir los nuevos edificios.
¿Qué van a dar? La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética a edificios existentes, como he comentado, no se le va a exigir lo mismo que a un edificio nuevo. ¿Qué elementos de construcción que forman parte del envolvente, cómo se van a tener que gestionar? Porque ese concepto de PCG, ese potencial de calentamiento global, implica que vamos a tener que ver, nosotros solemos decir, de la cuna a la tumba. Eso quiere decir que vamos a tener que ver el PCG del edificio desde que se realiza la extracción de los materiales con los cuales se va a realizar el edificio, la edificación, o sea, el acto de edificar, cómo consume ese edificio y al final cuánto va a consumir en su desmantelamiento. Con lo cual, los elementos de construcción van a ser importantes tenerlos tabulados de alguna forma. De hecho, ya el Ministerio se está moviendo en ese aspecto también, para tener una tabulación de qué elementos constructivos se van a emplear, gestionar esas emisiones desde esa extracción hasta la edificación, su vida y el desmantelamiento, y por supuesto todas las instalaciones, con lo cual ahí es donde empezamos ya a ver que tenemos que tener mucho más datos de los que tenemos ahora, tanto de la edificación como de las instalaciones interiores, de las instalaciones técnicas de los edificios cuando se instalen, sustituyan o mejoren. Estas instalaciones técnicas, ahora veremos cuáles son, pero ya os digo que energéticamente el 90%, el 85, el 90% se lo lleva la instalación de climatización, salvo que el edificio tenga otra, otras pretensiones u otro uso, pero lo que conocemos como edificio normal, casi toda la carga se la va a llevar la parte de ventilación y climatización. También nos habla de las normas mínimas de eficiencia energética de edificios existentes, lo que hemos comentado, cálculo y divulgación del potencial de calentamiento global, o sea, vamos a tener que hacer ese certificado de eficiencia energética, al final se va a traducir en un certificado y en un potencial de calentamiento global, y habrá que hacer ese cálculo y meterlo en alguna base de datos para que tengamos acceso a él. Habla de energía solar en edificios. Bienvenido por un lado, pero por mi parte, me gustaría que hubiera dicho, luego más tarde lo dice, tanto solar como fotovoltaica. Aquí la energía solar térmica vuelve. Vamos a decir que ha sido una olvidada durante un tiempo o ha sido una maltratada y parece que de nuevo se han dado cuenta que la solar térmica funciona, aparte de la fotovoltaica, obviamente, pero la solar térmica vuelve a tener algo de importancia. Los pasaportes de renovación, veremos qué quiere decir que haya un pasaporte de renovación. Los planes nacionales de renovación de edificios, que como hemos dicho, está todo por hacer. También se hablará, tiene importancia la infraestructura de movilidad sostenible en el edificio y adyacente a ello, o sea, todo esto también va a intervenir. De hecho, un edificio consume por lo que se hace en él y por lo que lo rodea. O sea, que si hay un edificio de oficinas, pues la gente cuando tenga que ir a trabajar, de hecho ya en certificaciones de eficiencia energética de edificios, ese movimiento, esa circulación de vehículos puede ir en contra de él o a favor. O a favor, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer y que de hecho en algún edificio se ha hecho es, si tiene mucho aforo, pues poner una estación de autobuses. Entonces, si la gente usa esos autobuses, pues quiere decir que no usan coches privados. Con lo cual hay un ahorro energético y ese ahorro, entiendo que dentro de ese PCG y dentro de esas emisiones del edificio, pues irán a menos. Con lo cual hasta aquí vamos a llegar. Y esto creo que es bueno. Esto creo que es bueno porque va a hacer que se vea el edificio como lo que es, como algo que está ahí, pero que funciona. También se hablará de edificio inteligente. Esta parte la he dejado porque, bueno, aquí va a haber mucho que hablar. No solamente es monitorizar, sino que vamos a tener que hacer que los edificios hagan cosas. Y eso no he querido entrar porque, como he dicho, una directiva y está todo por hablar, pero de lo anterior sí vamos a hablar un poco. Hablará de la certificación de la eficiencia energética del edificio, de la unidad de edificio. Y esta parte me gusta mucho, que es la inspección periódica de las instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios. Fijaros como cuando habla de las instalaciones, habla de esas tres. Luego mete una cuarta,
En las definiciones mete una cuarta que es el alumbrado. Pero fijaros cómo la inspección, como cuando habla de instalaciones, habla de calefacción, ventilación y aire acondicionado. A mí eso de que diga aire acondicionado y calefacción, lo sepa, no, esto es climatización. Climatización y ya de paso mete ventilación y se acabó. Y tienes todo el conjunto, tienes todo el conjunto. O sea que las instalaciones de climatización o ventilación, calefacción y aire acondicionado, como quieran decirlo, van a ser realmente preponderantes. Con lo cual aquí vamos a tener que tener mucho cuidado al hacer el edificio y al evaluar cómo van a funcionar esas instalaciones. También, si habéis fijado, todo esto siguen siendo los objetivos de los que habla. O sea, y vamos por el punto M. O sea, es muy, muy, muy ambicioso. Si queréis hacer preguntas por el chat, yo creo que lo podemos ir haciendo a la vez. Bueno, me comenta por aquí David, dice, las inspecciones ya eran obligatorias. ¿Se trata como una novedad? Bueno, como he comentado, el código técnico está cambiando. Resif está cambiando. Resif está cambiando por la F-Gas. ¿Por qué? Porque tiene que meter refrigerantes a 3. Como algo ya que antes existía, pero que ahora los refrigerantes a 3 los vamos a tener en todos lados. Con lo cual, Resif está cambiando. Si cambia Resif, ya la forma de mantener cambiará. De hecho, Resif va a cambiar tanto que hasta van a cambiar los certificados de las personas que van a trabajar con gases fluorados, con sistema sí, con gases fluorados de efecto invernadero. Vamos a pasar de dos categorías de instaladores, o de instaladores, vamos a decir así, de mantenedores, a tener seis. Tener seis. Ya me falta esta mano. Vamos a tener seis. Y el tema del mantenimiento va a cambiar. Va a cambiar. ¿Cómo? Pues bueno, todavía no está claro, pero sí va a cambiar. Aparte de que ya son obligatorias, las endurecerán seguro. Y en RITE también. En RITE seguro que también cuando las cambien, algo más le meterán. Y aquí están hablando perdón, y de la inspección periódica de las instalaciones. No sé hasta qué punto, y creo que ahí escondido está, que la inspección, cuando habla de inspección, no es las inspecciones o tampoco sé a qué te referías, David, si eran inspecciones a nivel de mantenimiento, o me está hablando de inspecciones ya por la administración pública. Yo creo que la administración pública se va a meter, con lo cual habrá más inspecciones y vamos a entrar a edificios donde va a haber visitas, donde va a haber visitas. Vale. También está hablando de sistema de control independiente, que creo que es un poco ese sistema de control independiente. Sí, las de mantenimiento, las del RIT, la de eficiencia energética, sí, pero como te digo, David, me parece que aquí están hablando también de eso, de los sistemas de control que aquí, independientes, que aquí está hablando a nivel de certificado de eficiencia energética, pero creo que se va a endurecer el tema. Bueno, se va a endurecer. Realmente, yo estoy en Andalucía y el tema de las inspecciones habrá, pero tampoco es algo que se haga todos los días. La administración pública está colapsada y sé que en otras comunidades las OCAs están interviniendo. Creo que ya lo que van a hacer es, bueno, pues que lo hagan en todo el territorio. Y aquí también en el tema de los certificados de eficiencia energética, creo que ya se han dado cuenta de que los certificados de eficiencia energética, y eso es algo que digo porque lo sé, se han hecho como se han hecho y creo que se va a hacer un control para que realmente lo que se haga con los certificados de eficiencia energética que sean medianamente coherentes con la realidad y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en depende qué edificio. Y luego también otro punto que me gusta, como veis, creo que es un poco redundante de vez en cuando, se auto parafrasea el rendimiento de la calidad del ambiente interior. Me gusta. Que la calidad del ambiente interior sea algo que se esté hablando de verdad, ¿vale? Y ya no solamente estamos hablando de emisiones de CO2, ya no solamente estamos hablando de ventilación por persona o ventilación por metro cuadrado, que ya sabes que soy un detractor horroroso, sino que estamos hablando de material particulado, de compuestos orgánicos volátiles, estamos hablando de algo más profundo, porque pensad que esto tiene trayectoria al 2050, con lo cual esto va a durar y creo que la van a hacer suficientemente potente como para que tengamos mucho trabajo. Bien, y como último punto, nos habla de los requisitos bueno, dice que los requisitos que establece la presente directiva son requisitos mínimos, ¿vale? Siempre las directivas son mínimas, son, ¿cómo se llama eso? Leyes de mínimos o algo así, donde, bueno, pues cada país, pues de aquí para arriba, lo que quieran. ¿Qué haremos en España? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Por ejemplo, la RESIF es una transposición de la 3, bueno, una transposición no lo es.
pero viene de la UNE 378, la UNE EN 378, en su parte 1, 2, 3 y 4. Nosotros hicimos aquí un RECIF y en alguna parte, pues seguramente que seamos un poco más restrictivos. ¿Aquí lo vamos a hacer? No lo sé. Pero sí que siempre se podrá hacer que en España esto sea sea Europa y España pues esté un poquito más arriba. Abajo nunca puede estar. Con lo cual mínimo igual, pero puede que suban un poco. Esta nueva norma ya ha entrado en vigor. De hecho, ya ha derogado a la anterior. Ya ha derogado a la anterior, con lo cual esto ya ha entrado. Pero como vuelvo a repetir, ahora estamos en una transición donde, vale lo antiguo, vale lo nuevo no vale, porque realmente no tenemos todavía nada, con lo cual tenemos que tirar de lo que tenemos antiguo, todo va fluyendo igual. Pero claro, ya te digo que la rueda ha empezado a andar con la modificación del código técnico, con la modificación de código técnico y la que se está haciendo sobre RESIF. Y cuando se haga la de RESIF, vendrá la de RITE. Lo que pasa es que, claro, eso es otro concepto. No, no, todavía no está definida la nueva norma. Bueno, que entiendo que todos estáis viendo el chat, ¿vale? Me pregunta que cuándo entrará en vigor la nueva norma ZEB. Bueno, lo de ZEB la he bautizado yo así, Zero Emission Building, pero bueno, pues me gusta que lo tenéis como normativa CEP, está chulo. Y también me pregunta si está definitiva la norma y publicada. Esta sí, la directiva está. La directiva está. ¿Cómo se va a hacer en España? Ya os digo que va a ser igual que RESIF. Sacarán reglamentos de ejecución, que ya os digo que os iremos diciendo cómo van saliendo y os lo iremos explicando, y se irá viendo cómo se va actuando. Ahora mismo una declaración de intenciones, pero que ya os digo que la rueda ya se ha activado con código técnico, con RESIF, y cuando se cambie RESIF se cambiará RITE, ¿vale? Como siempre digo, las instalaciones que tienen que cumplir RESIF, por ejemplo, Foro Industrial, solamente que cumplen con RESIF, pero las instalaciones de climatización tienen que cumplir con RESIF y con RITE, ¿vale? Que eso es algo que tampoco la gente no tiene muy claro. Una instalación de climatización tiene que cumplir RESIF, es lo primero que tiene que cumplir. Y luego también con RITE, pero son dos cosas diferentes, ¿vale? Bien, como definiciones, y creo que esta es la parte donde más podéis sacar jugo de decir, pues eso me suena, pues eso lo he oído, pues eso por aquí, pues eso por allá, ¿vale? Porque ya os digo, tendréis que estar con la oreja abierta y empezar a captar lo que va saliendo y lo que os comuniquemos. Bien, lo primero sería ese Near Zero Energy Building, que, bueno, pues ya no tiene demasiado sentido, pero la normativa, perdón, la directiva lo sigue tomando. Esto viene esta definición, la mantiene igual que la directiva 2010/31, que es a la que sustituye, y nos dice que un edificio de consumo de energía casi nulo es un edificio, creo que lo tengo subrayado, sí, con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo 1, no pasa nada, ya se verá. La cantidad casi nula o muy baja. Aquí creo que este fue el error grave de la anterior directiva. Casi nula o muy baja. Y ahora decimos, ¿y eso de muy baja cómo es? Y ya empezamos a jugar a goma o al chicle. Y ya no sabemos si muy baja es muy baja o un poquito baja o... Con lo cual creo que eso fue uno de los grandes fallos. Ese casi fue uno de los grandes fallos. Pero esos Nearly Zero Energy Building hablaban de cantidad casi nula o muy baja de energía requerida. De energía requerida. Ahora ya no vamos a hablar de energía requerida. ¿Vale? Debería estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables. Efectivamente, eso así lo decía, y se intentaba que todo fuera de origen renovable. De hecho, no sé si sabéis que ya en España, uno de los hospitales, ahora no lo pongo en pie, creo que fue un hospital en Zaragoza, creo que ha sido el primer edificio en España, en el cual participó Keitel, en ser un consumidor de energía renovable 100%. Firmó un contrato con la distribuidora y le dijo, todo lo que entre aquí, todos los kilovatios hora que consumamos tienen que venir de fuentes renovables. Se firmó y es un edificio que, pues en principio, es un edificio de cero emisiones, porque todo lo que consume viene de fuentes renovables. Con lo cual, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hay que hacerlo tanto en las instalaciones como en lo que consumes y en que el análisis que se haga sea un análisis correcto. Incluida energía procedente de fuentes renovables producidas in situ o en el entorno. Bien, pues ahora la definición de
edificio de cero emisiones, o sea, el Zero Energy Building, que es la norma de la directiva que estamos viendo ahora, dice que es un edificio con una eficiencia energética muy elevada, va a estar igual, determinada de conformidad con el anexo 1, eso, si os veis, hay paralelismo, que requiere cero energía o una cantidad muy baja de energía. Creo que siguen cometiendo el mismo error. Creo que siguen cometiendo el mismo error. Pero sí que dice que genera cero emisiones de carbono procedente de combustibles fósiles in situ. Algo, por lo menos, ya se cuantifica. Y es que ese cero en emisiones procedente de combustibles fósiles va a existir. Por eso, las calderas con combustible fósil tienen fecha de caducidad. Ahora lo veremos, creo que es en el 2030. Tampoco pilla tan lejos, tampoco pilla tan lejos. De hecho, si veis, todo está enlazado. ¿Por qué RITE declaró la bomba de calor como parcialmente renovable? Por esto. Porque las calderas con combustibles fósiles serán sustituidas por bombas de calor. No digo que la caldera muera. Habrá calderas que sí, de biomasa, con biocombustibles, con lo que queráis, que seguirán activas. Pero el combustible fósil como tal sí que se va a quitar de la circulación. Con lo cual, esas cero emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles in situ sí que se va a realizar y que genera cero o una cantidad muy baja de emisiones de gases de efecto invernadero operativas de conformidad con el artículo. Vale, como he comentado, no vamos a ver la directiva artículo por artículo porque no tiene ningún sentido y aparte no es definitiva, con lo cual que os vayáis quedando con esas cosas. Bien, ¿cómo se define la eficiencia energética del edificio? Bueno, pues nos dice que es la cantidad de energía calculada o medida con contadores que se necesita para satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio que incluirá la energía consumida en la calefacción, en la refrigeración, en la ventilación, en el agua caliente sanitaria y en la iluminación. Si habéis fijado, he puesto calefacción, bomba de calor, refrigeración, bomba de calor, perdón, ventilación, una UTA, una unidad de tratamiento de aire, agua caliente sanitaria, bomba de calor. Y si habéis fijado, la bomba de calor son las tres la misma, es un cortapega. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar ya a buscar eso. Para hacer que el edificio tenga cero emisiones, vamos a tener que empezar a buscar bombas de calor que obviamente no den calefacción y refrigeración, superadísimo. O sea, lo llevan haciendo bombas de calor reversible de toda la vida, de toda la santa vida de Dios. Pero que nos den el agua caliente sanitaria, ahora están empezando. Pero hay que buscar el trinomio, que es que nos den calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria gratis. Porque si no, vamos a pasarlo mal. En un edificio de oficinas, por ejemplo, el consumo de ACS es muy bajo. Pero, ¿qué pasa con un hotel? ¿Qué pasa con un hospital? ¿Qué pasa con sitios donde la gente realmente usa ACS? Bueno, pues ese consumo de ACS vamos a tener que intentar hacerlo a partir de lo que me habéis oído hablar muchas veces, que son las energías residuales, ese kilovatio de doble uso que me dé calefacción y refrigeración y a la vez también me dé ese ACS, esa agua caliente sanitaria, con lo cual que sea una bomba de calor que tenga esa recuperación en alta. Me comentan por aquí cómo puede certificarse un suministro eléctrico 100% renovable, si todo el mundo sabe que no es posible. La suministradora sí lo dijo. Supongo que tendrá, yo no voy a dudar de nada, ni de hecho no lo dudo. Si os fijáis, ahora lo vamos a ver, si tenéis por ahí una aplicación que se llama Redos, de Red Eléctrica de España, nosotros ya en enchufe de casa, la media de España es que el 40 y casi el 50% sea renovable y casi más del 50%, casi el 60%, sea libre de emisiones. Con lo cual, bueno, pues si la media está por ahí, si esto que era un hospital y tenía un consumo elevado, o sea, era un gran consumidor, bueno, pues parece que el suministrador, que no sé quién es, si queréis podéis buscar la noticia por internet, creo que era el Hospital de Santiago en Zaragoza. Pues se firmó ese contrato y escrito está, escrito está. ¿Qué más me preguntan? ¿Qué es cierto sobre el rumor de que el gas natural, GN entiendo que es el gas natural, se ha considerado como fuente renovable de energía? No lo sé. Es complicado, es complicado. Yo creo que el gas natural no será considerado como fuente renovable de energía. Hablo como José Arboledas, quita atrás la marca y todo. O sea, hablo como yo. Entiendo que el gas natural no será considerado como energía, como fuente renovable de energía, pero sí que el gas natural será sustituido por biocombustibles. Entonces, aprovecharán, o creo,
que se aprovechará esa misma red, lo que pasa es que no llevará gas natural o gas ciudad, como queráis llamarlo. La verdad es que de esa parte lo desconozco bastante, pero llevarán algo que se ha considerado como renovable. ¿Puede que se quede el parque de calderas activo? No lo sé, no lo sé. Aquí lo que digo es que combustibles fósiles, no. Combustibles fósiles ya decimos que no. Y el gas natural, por ahora, que yo sepa, tiene una componente fósil muy alta, ¿vale? De hecho, cuando ahora veamos la tabla de conversiones a energía primaria renovable o no renovable, el gas natural tiene una pequeñísima parte de renovable, pero no lo sé, ahora lo vamos a ver, es una cosa muy minúscula, ¿vale? No lo sé. Pero en principio creo que no. En principio creo que no. Pero bueno, esa sustitución por biocombustible sí puede ser, sí es posible. Es posible y de hecho seguro que están trabajando en ello y seguro que ya lo tienen conseguido y seguro que algo se hará. Algo se hará. Pero sí que es cierto que la bomba de calor está y ya no es solamente porque yo trabajo en el trabajo, sino que la bomba de calor contra una caldera tiene sus ventajas una de las ventajas es que ya existen esas bombas de calor que te dan refrigeración, calefacción y el ACS de forma gratuita. Y el ACS de forma gratuita. ¿Quiere decir que toda la generación va a ser gratuita? Bueno, pues depende del consumo del edificio. Si es un hiperconsumidor de ACS, pues a lo mejor la bomba de calor no llega en recuperación, no llega en esas energías residuales. Pero bueno, o si puede aportar el 80, el 70, el 80 o el 90%, pues bienvenido es, bienvenido es. De hecho, la caldera, si estuviste en la charla de Luis González o en alguna charla de CAES, cuando se dice que se va a sustituir una caldera por una bomba de calor, en principio se dijo que la caldera, y así lo decían las CAES, sería clausurada. Y todos dijimos, no, no, déjala, pónganla una bomba de calor, pero cuando la bomba de calor tenga una falla de mantenimiento, venga una Filomena, que tengamos el respaldo de la caldera. No quiere decir que vayamos a matar a la caldera, ni mucho menos, al contrario, lo que estamos hablando es de hibridaciones. Hibridaciones va a querer decir que vamos a tener la bomba de calor, la caldera, aporte fotovoltaico, solar térmica, todo hibridado en una instalación. ¿Y cuándo se usará cada una? Cuando mejor convenga. Cuando mejor convenga. Si la bomba de calor tiene unas condiciones exteriores, porque a la caldera no le afectan las condiciones exteriores, pero una bomba de calor todos sabéis que sobre todo si son equipos aire-agua, son equipos muy sensibles a las condiciones exteriores. Con lo cual, cuando la bomba de calor no pueda, pues tendremos que tirar de la caldera. Tendremos que tirar de la caldera. Y eso no quiere decir que nadie vaya en contra de nadie, sino que vamos a tener que hacer esa hibridación para hacer que el edificio en global y esta instalación en particular pues sea tan cero emisión como sea posible. Bueno, y la parte de la iluminación, pero bueno, yo creo que la parte de la iluminación dentro de un edificio no tengo ni idea de cuánto cuantifica, de cuánto suma, pero con todas las iluminaciones LED que tenemos ahora mismo, no creo que supere un 3%, un 4%, no tengo ni idea, pero vamos, tiene que ser algo muy bajo comparado con consumo de climatización. ¿Qué se considera instalación técnica del edificio? Bueno, pues los equipos técnicos de un edificio o de una unidad de edificio destinado a calefacción, refrigeración de espacios, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación integrada, automatización y control de edificios. Vale, meten más instalaciones, pero los consumos son muy bajos. Generación de energía renovable in situ y almacenamiento de energía. Esto es otro punto muy interesante, el almacenamiento de energía, porque vamos a tener que empezar hasta ahora, no sé si habéis visto una charla mía donde hablaba de la generación de ACS y decía que era vital o muy importante el volumen de acumulación. El volumen de acumulación para generarlo en horas donde no haya mucho consumo, que la bomba de calor no tenga que entrar con mucha potencia, sino que entre de una parcializada. Y de hecho, aquí, esa es la palabra clave, ecodiseño, ecodiseño. Tendremos que usar equipos ecodiseñados, por supuesto, por supuesto. Con lo cual, ese almacenamiento de energía, por ejemplo, para ACS, en momentos punta, por ejemplo, en momentos punta de climatización o de calefacción, para aprovechar esas energías residuales, o hacer que la bomba de calor trabaje fuera de ese rango el momento en que la bomba de calor baje mucho y se trabaje con una bomba de calor al 10, al 15, al 20%, hará que ese ecodiseño funcione y las emisiones sean muy bajas.
sean muy bajas. Eso de tener equipos con 4 etapas, con 3 etapas y cosas de esas, ya no. Ya va a ser todo, vamos a tener que trabajar siempre con equipos inverter, y cuando hablo de inverter, es lo que tradicionalmente se llama como full inverter. Es un concepto de los equipos domésticos, que es full inverter, que, bueno, pues no lo tengo claro, porque lo buscan varios fabricantes, y uno quiere decir que tiene el compresor y los ventiladores, otro quiere decir que el compresor, pero no, y la válvula electrónica, la válvula de expansión electrónica. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos que nuestros equipos son ecodiseñados, son inverter, lo son en todo. Si tiene compresor, inverter, válvula de expansión electrónica, todos los ventiladores que tenga, también lo son. Si son equipos de agua, pues obviamente lo que venga detrás ya no es cosa nuestra. Si nosotros ponemos la bomba, ya depende cómo lo pide cómo lo pide el cliente, pero lo normal es que la bomba también sea inverter. De hecho, una em, de las mejoras que propone la directiva para las instalaciones de climatización con agua, porque, bueno, si lo estáis viendo, F-Gas también nos está empujando a refrigerantes naturales, refrigerantes tipo A3, a refrigerantes que en principio no van a poder entrar dentro del edificio, o si lo hacen, lo van a hacer de una forma controlada. Ahora mismo un propano no puede entrar en una vivienda o en un edificio cuando la carga de refrigerante por circuito sea mayor de 150 gramos. 150 gramos no es nada, es muy poco, es muy poco. Entonces esos refrigerantes A3 podrán entrar en el edificio pues en envolvente ventilada, ah, en sala de máquinas específicas, pero estoy convencido de que las redes de distribución que se van a imponer, no quiere decir que sean todas, pero las redes de distribución que se van a imponer van a ser de agua. Y una de las mejoras o de las estrategias que esta directiva propone para conseguir esa eficiencia energética y esas disminuciones en las emisiones de CO2 es que se haga un equilibrado hidráulico bien hecho. Con lo cual ya empieza a apuntar a decir, tío, las bombas consumen mucho porque trabajan mucho rato. Con lo cual, hazme un buen equilibrado y que las bombas trabajen lo que tengan que trabajar. Pero no me las pongas siempre al 100%, porque así no es. Así no es. Y eso, de hecho, en el cómputo parece que no, pero en una instalación de climatización las bombas consumen y mucho. ¿Vale? Entonces, como he comentado, esto es de lo primero que tenéis que empezar a ya a controlar, el tema de ecodiseño. El tema de ecodiseño es un tema complejo que toca mucho a los fabricantes. De hecho, esto es un resumen. Esto lo he sacado de la página de AFEC. Si queréis buscar AFEC ecodiseño, aparecen todos estos reglamentos, reglamento a nivel de diseño ecológico y reglamentos delegados a nivel de etiquetado energético que deben de cumplir ciertos equipos o partes de los equipos. Por ejemplo, en el lote 10, el reglamento 1253 del 2014 habla de unidades de ventilación, y ahí es donde sale la eficiencia energética de los recuperadores, tanto lo de flujo cruzado, los bidireccionales, bueno, sí, los dos son bidireccionales, tanto lo de flujo cruzado como los entálpicos, ¿vale? Y te dice que la tabla esa que tenemos en el RITE, donde dependía la eficiencia energética del recuperador, dependía de la hora de funcionamiento y del caudal. Bueno, pues ya esta nueva directiva te dice que mínimo un 73% en flujo cruzado y un 68% en rotativos. De ahí para arriba lo que quiera. Pero ya está, sin quererlo, ya ha empezado a modificar cosas, y Rite pues, así lo estima. Y de hecho, Rite tiene un párrafo donde dice que acoge toda la modificación o todo lo que digan las normativas de ecodiseño conforme vayan saliendo. Porque él sabe perfectamente que las normativas de ecodiseño están saliendo y no paran de salir. De hecho, esta tabla ya está mal y la ha tenido que modificar ayer, porque me parece que esta, ahora después lo veremos, ya está modificada. Ya ha salido un nuevo reglamento que ha modificado el existente, y todo esto afecta pues a la eficiencia de los ventiladores, a la eficiencia de los motores de los ventiladores, a esos recuperadores, a condicionadores de aire, ventiladores, si los ventiladores no son recuperadores, sino que son ventiladores para trabajar en conducto. O sea, todo esto va redundando tanto en el fabricante al realizar el equipo, porque modifica cómo funcionan sus equipos. De hecho, ya eso del ER y el COP se murió. Ya son SER y SCOP.
pero es que ya el SER y el SCOP también hay un SEPR, y así la enfriadora es de proceso. El scope también ya lo tenemos en calefacción, pero ahora tenemos un scope net y un scope de HW, que no sé si conocéis, pero hay mucho lío con el scope net, el scope de HW y el SPF. Al final os digo que son la misma cosa los tres. Los tres son la misma cosa, lo que pasa es que el scope de HW es para equipos pequeños con depósito integrado y el scope net es para equipos que no tienen depósito integrado y a partir de veintitantos kilovatios, ¿vale? Son algo que está, hemos enviado una consulta al ministerio para que ponga un poco de orden ahí, porque os están pidiendo cosas que no tienen mucho sentido. Un generador, una bomba de calor de 100 kilovatios para ACS no tiene scope de HW. ¿Por qué? Porque no lo puede tener, porque va en contra del concepto de scope de HW, tiene que tener un scope net, y así lo dice IDAE. Si tenéis por ahí tiempo, buscad por ahí un vídeo mío que se llama SPF Concept. Y ahí veréis que hay dos normativas, la 16.000 algo para scope de HW y la scope net que se rige por la 14.000 y pico, 14.825 creo que es una normativa de calefacción, pero que IDAE tomó como, bueno, pues crear ACS y calefactar no es lo mismo, pero es parecido. Entonces IDAE dijo que sí, que el scope net se podía aplicar también como SPF para generación de ACS. Vale, que me lío. Eh, Bien, pues entonces toda esta parte de ecodiseño tendréis que conocer alguna de sus partes y otras ya vendrán asumidas por los equipos, pero también sería interesante que las conocierais, ¿vale? Bueno, habla de calidad ambiental interior, como resultado de una evaluación de las condiciones interiores de un edificio que influyen en la salud y el bienestar. Antes era solamente el bienestar. RITE habla del bienestar y confort. Menos mal que ya empiezan a hablar de la salud. Lo tenía que haber puesto en negrita, pero se me va en negrita y en rojo y en grande. Habla de la salud, con lo cual esto para mí ya empieza a decir que la 16798 que tiene una tabla preciosa con los valores, con los valores máximos en compuestos orgánicos volátiles, en material particulado que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues van a entrar y entonces ya vamos a tener que ventilar de otra forma. Vamos a tener que hacer ventilaciones mejor hechas. Basados en parámetros como los relativos a la temperatura, la humedad, la tasa de renovación de aire. No me gusta el concepto de tasa de renovación de aire porque parece que es un algo fijo. No, no, no. Aquí yo entiendo, y así lo espero, que cada sala o cada edificio tenga su ventilación propia hecha a medida. Y la presencia de contaminantes, ¿vale? La presencia de contaminantes, y el CO2 no es un contaminante. El CO2 es una emisión, es un orgánico volátil, ¿vale? Sí, perfecto. Pero como tal no es un contaminante, sino que contaminante va a ser el material particulado, compuestos orgánicos volátiles como, según si esta normativa que os comento, la 16798, formaldehídos, bencenos, el radón intraseguro, y es algo que vamos a tener que controlar, con lo cual vamos a ver una nueva forma de ver la ventilación. En Cogiti Madrid ya hay una charla que también la podéis buscar en YouTube. Si ponéis Cogiti Madrid José Arboledas, ventilación, tengo una charla de 2 horas y pico donde hablo de todos estos conceptos y que creo que nos va muy, muy desencaminado con lo que nos va a venir. Bien, esto sería lo que nosotros llamamos IAQ. Vale, IAQ sería calidad del interior. Aquí habla de ambiental. Entonces ya no es IAQ, es IEQ. Indoor, en vez de Indoor Air Quality, es Indoor Environmental Quality. Porque recordemos, esta es una imagen que he sacado de esta página web de Bowman Foster. La verdad es que lo ha clavado, lo ha clavado. Bueno, lo ha clavado, lo que ha hecho es aplicar la definición de IEQ, ¿vale? De Environmental. Y realmente la IAQ es una parte de la IEQ. O sea, está la calidad del aire, pero dentro donde se habla de monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozono, óxido nitroso o NO2, igual lo he dicho mal, hongos y bacterias, humo, volátil organic compounds, lo que llamamos como compuestos orgánicos volátiles. Pues esto es una parte, realmente es la parte de IAQ, la parte de ventilación, pero la IEQ, que es donde vamos a ir a parar, también habla de ergonomía visual, de alumbrado, eso que teníamos como prevención de riesgos laborales, que parece que estaba separado, bueno, pues ya va a empezar a dar vueltas por aquí. Confort térmico, confort acústico también es una parte fundamental del IEQ, y es que no podremos tener, por ejemplo, a nivel de climatización,
pues instalaciones, como tenemos ahora hasta ahora mismo, que cuando se apagan, dices, "Uf, menos mal, porque me tenía loco". Y eso a todos nos ha pasado, que cuando se corta el aire acondicionado, depende de qué instalaciones, dicen, menos mal que se ha parado. Pues que se ha hecho la paz, se ha hecho la paz. Me tenía hasta nervioso este difusor, o ese ruido que tenemos de los conductos, o esa rejilla que es terrorífica. Bueno, pues el concepto va a pasar de IAQ a IEQ, a Environmental. También va a establecer las normas mínimas de eficiencia energética, que son normas que se exigen que los edificios existentes cumplan. O sea, va a haber algo que nos va a decir, a los existentes vamos a tener que hacerle algo. Y efectivamente, de hecho, eso se llama pasaporte por pasos, creo que se llama. Ahora una de las definiciones viene. Eh, Creo que sí, pasaporte por paso, pasaporte por etapas, donde se va a decir qué es lo que hay que hacer para que un edificio mejore y se va a hacer como un planning diciendo, pues se le va a hacer esto, esto y esto para que tenga una mejor eficiencia, para que tenga un mejor certificado energético y por supuesto que tenga menos emisiones. Es un poco lo que se hacía hasta ahora con la certificado de eficiencia energética, donde al final había que aportar, no recuerdo, mínimo una. Yo siempre aportaba por lo menos dos, si podía tres, mejoras, aportaba tres mejoras, insinuaba tres mejoras para el edificio. Bueno, pues aquí es algo parecido, pero parece que ya no solamente se insinuarán, sino que, bueno, pues al final habrá que decir cuál se va a hacer. Y por eso lo que venía al principio, que es la relación entre el gasto y la eficiencia. O sea, que no sea una cosa desmesurada, que no sea una cosa de decir, Dios mío, es que tengo que cambiar la envolvente entera. Bueno, pues si tienes un mal edificio, vamos a intentar mejorártelo, pero tampoco te vamos a decir ni que lo tires, ni que te gastes un dinero que no tiene sentido, ¿vale? Se habla de energía primaria, estos conceptos sé que lo tenéis, pero bueno, vamos a repasar un poco. La energía primaria es la energía procedente de fuentes renovables y no renovables, que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. O sea, realmente esto es con lo que jugamos a consumir. Esto realmente sería, bueno, perdón, no, disculpa, perdón, te había dicho. Esto es con lo que generamos la energía que luego consumimos. Ese mix energético que luego pasa con un factor por medio de pérdida, que ahora mismo está estipulado en que para una energía de consumo, un kilovatio hora de consumo son 2,5 kilovatio hora de esa energía primaria. Y bueno, pues tiene una componente de fuente renovable y no renovable. Y aquí es uno de los pasos donde el ministerio va a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque habla de fuentes renovables, de fuentes no renovables, y estos factores, los de energía primaria no renovable y los de energía primaria renovable, que ahora veremos, los tiene que modificar. Los tiene que modificar porque lo que tenemos es de la Edad Media. Ahora mismo el factor de energía primaria no renovable es un indicador calculado dividiendo la energía primaria procedente de fuentes no renovables para un determinado vector energético. O sea que lo que hacemos es ver qué porcentaje de lo que estamos consumiendo, de lo que usamos, perdón, de lo que usamos de energía primaria, de lo que usamos para generar esa energía que consumimos, qué porcentaje viene de energía no renovable. Y también ver cuál viene de energías primarias renovables, ¿vale? Y eso es lo que ahora mismo tenemos que ver cómo evoluciona, porque ya os digo que ahora mismo lo que tenemos no es real para nada. De hecho, ahora mismo me parece que tenemos un 15, los factores que se aplican, creo que son un 16%, que lo que tú consumes por tu enchufe, solamente el 16% procede de fuentes primarias renovables. Eso ya es mentira. Eso ya es mentira. Se consume mucho más. Ya os digo, estamos muy cercanos al 50%. Y depende de qué momento se supera. Con lo cual eso se tiene que modificar y eso es un trabajo que se está realizando ya en el Ministerio. ¿Cuáles son esas energías procedentes de fuentes renovables? Bueno, pues hasta ahora lo que conocíamos. Energía procedente de fuentes renovables no fósiles, obviamente. Eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, energía osmótica. Esta, por ejemplo, es una nueva. Pues bueno, pues en la ósmosis, al hacer la desalinización, o bueno, cuando tiene agua salada y agua dulce, ese proceso de ósmosis, pues ahí tiene una energía residual que se puede aprovechar. La verdad es que desconozco qué rendimientos tiene y qué potencia puede dar, pero bueno, todo esto va a ir funcionando. Energía ambiente, la mal llamada aerotermia, energía mareomotriz, que es la de las corrientes marinas, undimotriz, la de las olas,
energía oceánica, hidráulica, biomasa, gas de vertedero, gases de planta de depuración, biogás. O sea que todo lo que proceda de fuentes renovables va a ser contabilizado así y al final en la cuenta, en el PCG del edificio, cuando, pues, sumará o restará o no sumará. ¿Qué más conceptos? Porque hay muchos. Ese pasaporte de renovación, que es la hoja de ruta adaptada para la renovación en profundidad de un edificio concreto en un número máximo de etapas que mejora significativamente su eficiencia energética. Esto sería para un edificio ya hecho, ¿vale? Entonces él hace ese pasaporte de renovación, que antes lo he dicho que era por parte, y realmente eso por el número de etapas en que se va a hacer. O, por ejemplo, el concepto de renovación en profundidad por etapas, mezclado término. Será la renovación en profundidad llevada a cabo en un número máximo de etapas establecidas en el pasaporte de renovación. O sea, vamos a tener que ver cómo modificar o cómo adecuar los edificios existentes para que realmente no sean un cero emisión, pero que se aproximen todo lo que podamos. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, si tenéis alguna, vais entrando por chat y la vais colocando. Bien, vamos por el artículo 2. Fijaros que esto es grande y además no está definido. El Plan Nacional de Renovación de Edificios lo que nos dice es que cada Estado miembro establecerá un Plan Nacional de Renovación de Edificios para garantizar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados a más tardar en el 2050. Bien, lo que hemos dicho antes. Lo que hemos dicho antes, ese es el modelo de plan que vamos a ver en España en qué se traduce y cómo se aplica. El calendario que se establece más o menos, con objetivo 2050, será, primero tendríamos que ver, hay que hacer una visión general del parque inmobiliario, qué número de edificios tenemos, superficies totales, certificaciones de perdón, certificados de eficiencia energética. Habrá que ver ahora si lo que se ha hecho vale o vamos a tener que traducirlo a PCG, tampoco está claro. Tasa de renovación, qué consumos hay, qué emisiones de CO2 tenemos realmente ahora mismo, factores de energía primaria, la misma directiva dice que eso hay que revisarlo. El siguiente paso será hacer la hoja de ruta. Si veis, de esto no tenemos nada, no tenemos nada. O sea, todo está por hacer. Tenemos que ver cuáles son esas tasas de renovación, cuáles son esos pasos que habrá que ir dando, cuáles son los consumos energéticos objetivos y cómo queremos que queden esas emisiones de CO2, qué medidas se van a tomar a nivel de renovación, la norma mínima de eficiencia energética para los ya existentes, descarbonización de la climatización, district heating, otro concepto muy bueno que se va a imponer, y es que el district heating, donde se pueda, pues se hará. Y es una forma, por eso dice que no se podrá consumir energía fósil in situ. Puede que con los district heating se pueda hacer algo con fósil, o así lo entiendo yo, pero yo no tengo claro. Pero eso de fósil in situ quiere decir que dentro del edificio esa caldera no podrá, esa caldera o quien sea, no podrá generar energía de origen fósil. Puede, puede que si no es in situ, pues se pueda, pero tampoco lo tengo claro. ¿Vale? Y también habla de qué medidas se harán para las instalaciones solares. Y las actuaciones, pues serán cómo serán esas inversiones, cuáles serán los umbrales de cero emisiones. Fijaros, como ya empiezo a hablar de que los umbrales, no el cero a lo mejor no están cero. Y la norma mínima de eficiencia energética para lo existente, tanto en residencial como en no residencial. Ese sería el calendario de, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, pero hay cosas que ya sabemos. Y es que, por ejemplo, en los edificios nuevos ya serán cero emisión building a partir del 2028, todos, o sea, todos los públicos serán cero emisión building. Entiendo que los que están ya en proceso pues no sé si le pedirán un rediseño, no sé cómo funcionará, pero en el 2020 todo lo que salga a partir del 2028, o entiendo que será ya un cero emisión building. Se harán los nuevos edificios serán con un cálculo del PCG. A partir del 2028, si tiene más de 1.000 metros cuadrados de superficie,
no dice si es útil o edificada, todo lo tendrán. Y bueno, hay un montón de condicionantes para los edificios nuevos a nivel de instalaciones solares, pues los públicos y los no residenciales a partir del 2026, cuando tengan más de 250 metros cuadrados construidos, ya se empiezan a ver un calendario de cosas que vamos a tener que ir haciendo. Pero realmente el problema no es que haya que hacerlo, es que tampoco sabemos cómo hacerlo. Por aquí el cálculo del PCG, pues no sabemos cómo, no sabemos cómo. Y aquí esos edificios con instalaciones solares, bueno, pues cómo lo vamos a hacer, cómo las vamos a diseñar, cómo se va a... No lo sabemos. Pero que ya hay calendarios con cosas. En el 2040, antes dije en el 2030, bueno, pues en el 2040 habrá una eliminación completa de las calderas de combustible, de las calderas de combustibles fósiles, con lo cual ya tienen fecha. 2040, como siempre digo, parece que está muy lejos, pero no está tan lejos, no está tan lejos. Pero, y ya tienen una fecha, con lo cual ahora, bueno, pues ya la gente se va a empezar a plantear de que si yo hago ahora un edificio, no voy a meter una caldera fósil para que dentro de un tiempo, no es que vaya a tener problemas, no me la van a quitar, va a seguir funcionando, va a seguir funcionando, pero me va a penalizar mucho en el edificio, con lo cual, bueno, pues a ver cómo se ataja eso. A nivel de certificado de eficiencia energética, bueno, pues ese certificado de eficiencia energética será un certificado reconocido por el Estado miembro o por una persona jurídica designada por este, en el que se indica la eficiencia energética de un edificio o una unidad del edificio, calculada con arreglo a la metodología adoptada de conformidad con el artículo 4. ¿Quiere decir que el artículo 4 me da la metodología? No. El artículo 4 te dice qué tiene que cumplir esa metodología de cálculo, ¿vale? Y los Zero Emission Building, pues será algo así como la clasificación A actual. O, o la que venga ahora después, porque ya digo que no se sabe, no tenemos nada a ciencia cierta, pero será como la clasificación A. Ya si tiene un Zero Emission Building, bueno, pues sí habrá edificios que sean un A+, vamos a decirlo así. Sí habrá edificios que haya, ya, porque habrá edificios que no serán Zero Emission Building, sino que serán edificios que encima puedan vender cero emisiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, ya se está haciendo con alguna fotovoltaica que lo que hace es vender, volcar a la red. Bueno, pues a lo mejor puede volcar al edificio de al lado. Y entonces ese ya no solamente no emitirá, sino que hará que el de al lado no emita. ¿Vale? Con lo cual podrá ser una certificación A+. Pero yo digo que todo es hablar por hablar. Vale, en ese certificado, el valor del PCG a lo largo del ciclo de la vida tendrá que aparecer. El pasaporte de renovación también tendrá que aparecer. Y hay más indicaciones, pero, como digo, ese certificado se va a modificar, se va a ampliar, pero tendremos que ver todavía en dónde acaba. Pero eso sí que habrá que poner. Estos reglamentos de ecodiseño que os he comentado antes, como he comentado, esta tabla ya la habéis visto antes, donde aparece qué tiene que cumplir por ecodiseño equipos completos o parte de esos equipos o parte de esas instalaciones, por ejemplo, los recuperadores de calor, pues el que he comentado que era ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 vatios y 500 kilovatios. Bueno, pues lo que hacen es, si recordáis en RITE, hay una cosa que se llama SFP, SFP, donde lo que te mide es los vatios consumidos para mover un metro cúbico hora de aire. Bueno, pues algo así, eso es lo que lo que te están pidiendo aquí. Lo que te están pidiendo aquí es que tu ventilador, para mover un caudal, pues consuma como máximo tanto. Con lo cual, ese reglamento ya se ha modificado, los fabricantes lo hemos cogido, pero para unidades de ventilación que podéis usar en cualquier sitio, pues esos ventiladores tienen que cumplir ya con ese nuevo reglamento que ha aparecido en el 2004, ha aparecido hace muy poquito, en el 2004, que es el 2004/1834, y que te indica la eficiencia que tiene que tener ese ventilador. Vale, esta directiva, bueno, todo esto viene de la directiva 2009-125, que fue la precursora del ecodiseño. Os voy a dar una pequeña pincelada de ecodiseño para que la tengáis. Todo se hacía en función a productos relacionados con la energía, desde el TDT de vuestra casa hasta el expendedor de Coca-Cola. Todo lo que consuma energía pasaba por esta directiva, con lo cual ya todos los consumidores energéticos son ecodiseñados. Pues este nuevo reglamento, el 2024-1761, habla de los requisitos de diseño ecológico que deben de cumplir los productos para su introducción en el mercado
o su puesta en servicio, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad medioambiental y reducir la huella de carbono y la huella medioambiental. Ya estamos hablando de economía circular. O sea, ya no solamente que consuman poco, sino que tenemos que ver esa economía circular. Y vais a ver ahora por qué os lo estoy comentando. Os lo comento porque cuando tengamos que hacer el PCG del edificio, tendremos que ver, igual que estamos diciendo que para la edificación tendremos que ver cómo afecta usar un tipo de ladrillo o un tipo de acabado o un tipo de aislamiento, cuál es su PCG particular, que no se van a llamar PCG, entiendo que se van a llamar huellas, pues para los sistemas de climatización también vayas a tener que medirlo. ¿Cuáles son esas huellas de carbono? Bueno, pues son la suma de emisiones de gases de efecto invernadero, perdón, la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en este caso será el CO2, y las absorciones de los gases de efecto invernadero de un sistema de productos expresadas en equivalentes, serán toneladas equivalentes de CO2 y basadas en una evaluación del ciclo de vida utilizando el cambio climático como una categoría de su impacto. Bien, pues eso es lo que estamos haciendo, como algo así como decir, bueno, pues vamos a ver esa economía circular, cómo la vamos a aplicar aquí, en que esa huella de carbono de un producto, cómo es y a ver cómo al final, con lo que me queda de ese producto, puedo meterlo otra vez en esa economía circular. Puedo hacer no un reciclado del equipo, sino que de esos materiales puedan volver a funcionar. ¿Vale? Este sería una imagen donde básicamente se ve desde el inicio hasta el final y en ese final ese reciclado. ¿Vale? Bueno, para eso ya los fabricantes estamos con esta ISO, la 14067, perdón, donde se están calculando ya esas huellas. De hecho, ya las tenemos calculadas. Tenemos varias huellas. Tenemos la huella medioambiental. Esta huella, el impacto medioambiental de un producto durante todo su ciclo de vida, ¿vale? Basado en un método de la huella ambiental de los productos establecido en la recomendación. O sea, ya sabemos cómo se calcula y esa huella medioambiental se divide en varias. Sería la huella medioambiental de la organización y la huella medioambiental del producto. Solamente atribuirla solamente al producto no tiene sentido. No tiene sentido porque un producto al final es algo que se coge una materia prima que viene de algún sitio, ya tiene emisiones, ya cuando el fabricante la compra y la mete dentro de la producción, ya tiene emisiones. Pero bueno, al final se fabrica lo que sea, se vende, pero bueno, todo eso alrededor tiene un transporte, tiene oficina, tiene coche dando vueltas, tiene un montón de cosas que al final es la huella medioambiental de la organización, ¿vale? Con lo cual no es solamente el producto, sino todo lo que rodea a la fabricación y venta de ese producto. Al mantenimiento, a la reparación, o sea que es mucho, es mucho. De hecho, no solo en Cater lo hemos hecho, y la de este año ha bajado una barbaridad con respecto a la anterior. No es que la anterior fuera alta, no es que la anterior fuera alta, la del año pasado, sino que se ha reducido mucho. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que vendemos, para empezar, ya es inverter. Antes había partes que no. Antes había partes que no. Pensad también que trabajamos a nivel internacional. Hay países que esto del ecodiseño y eso del inverter no saben ni para qué. Y bueno, el PCG de los gases tampoco lo tiene muy claro. Con lo cual, el mercado así lo hacía, pero el mercado poco a poco se está sensibilizando. Y la bajada ha sido brutal. ¿Por qué? Porque ya estamos empleando refrigerantes con un PCG mucho más bajo. Todo el equipo que se vende son inverter, todo está ecodiseñado, con lo cual estamos haciendo un producto con muchísimas menos emisiones. Es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos crecido, pues la huella medioambiental de la organización ha crecido. Obviamente, somos más, con lo cual pues tenemos más huella. Pero nuestro producto ha bajado mucho su huella. Ha bajado mucho su huella y es porque lo que producimos en el proceso de producción y en la vida del producto tiene menos emisiones. Y de verdad que es un montón, ¿eh? Vale, estos son las reglas sectoriales, no tienen. Bien. Bueno, y luego, por supuesto, esa huella material, que es la cantidad total de materias primas extraídas para satisfacer la demanda del consumo final. Bueno, pues, fijaros cómo por todos lados vamos a tener huellas y todo eso se va a tener que contabilizar. ¿Será complejo? ¿No será complejo? Fácil no va a ser. Fácil no va a ser. Cuando hagamos 200 será fácil, pero las primeras van a ser muy complicadas.
van a ser complicadas y nos van a salir unos números que no tienen sentido. Yo os invito a que cuando trabajéis en la parte del edificio, pues no, ahí os voy a poder ayudar poco, aunque no te creas, algo se puede ayudar porque las envolventes del edificio van a tener mucha importancia, van a tener mucha importancia. Pero cuando estamos hablando de instalaciones, preguntadnos, os echaremos una mano en todo lo posible y veremos, nosotros estaremos ahí para ver cómo se tienen que hacer, de dónde sacar la información. O sea, vamos a ser, tanto nosotros como los colegios, como las asociaciones, vamos a tener esa información o vamos a saber de primera mano de dónde obtenerla para que no os encontréis solos, porque solo ante esto es un problemón. Solo ante esto es un problemón. Ya lo fue cuando se hicieron las primeras certificaciones de eficiencia energética de edificios, que estábamos todos locos diciendo, yo, ¿y ahora esto cómo lo hacemos? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues no os preocupéis que al final todo se hace y ya veréis cómo. Creo que ahora va a ser más fácil porque antes nos pilló mal. Antes realmente nos pilló mal, nos pilló mal. Pero creo que ahora nos pilla todo mucho más a tono. Bien, ese pasaporte digital de producto lo vamos a tener que dar ya, todavía no nos han pedido, pero sí que es algo que van a tener que ir acompañado en los productos y es su pasaporte digital. ¿Qué va a llevar ese pasaporte digital? Bueno, un conjunto de datos específicos de un producto que incluye la información específica en el acto delegado aplicable, adoptado a un acto delegado. Está hablando esos son los reglamentos de ejecución que estoy hablando. Todavía la directiva no dice cómo, pero que sí se va a hacer adoptado en virtud del artículo 4 y al que se puede acceder por medio electrónico mediante un soporte de datos de conformidad con lo establecido en el capítulo 3. ¿Qué va a tener que llevar ese pasaporte digital? Perdón, es que todavía no lo he aprendido los nombres. Ese pasaporte digital de producto que va a tener que llevar, bueno, pues te va a hablar de información sobre el rendimiento del producto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar con un producto que tiene ese ER o ese COP, es instantáneo. No, 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 no. Vamos a trabajar con simulaciones donde vamos a ver cuál es el rendimiento en función de las condiciones exteriores o un tratamiento que se tendrá que hacer el estacional. Yo voto más porque depende de qué instalación se coja el estacional y para depende de qué instalación, porque nos interesa a nosotros, y no nos quedemos en un primer cálculo, sino que hagamos un cálculo mucho más completo, trabajaremos con esa evolución del rendimiento, ¿vale? Porque al final el R es una foto, el SER es un resumen de la película, pero al final si tenemos la curva de rendimiento que te la tienen que dar, o sea, la tenemos ya por ecodiseño, donde en función de las condiciones exteriores sabemos cómo evoluciona la máquina, pues lo que podremos hacer es meter en el software que ya todos tenemos, bueno, los que estén ya avanzados en este tema, tenemos software que ya no hace solamente un cálculo de carga, sino que realmente lo que te hace una simulación del edificio en todo el año, en las 365 por 24, que no me acuerdo cuánto eran, pero eran como 8.000 y pico horas al año. ¿Me he dicho una tontería? Disculpa, para no decir una tontería. Efectivamente, 8.760 horas al año, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se puede hacer la simulación completa de todo el sistema, de todo el edificio, y tendremos los valores mucho más reales y que seguramente serán bastante más optimistas que trabajar simplemente con un SER o con un scope, o con scope de HW o un scope net, el SPF para CS. También tendrá que llevar información destinada a los clientes y a otros agentes sobre la manera de instalar, utilizar, mantener y reparar, manejar el producto al final de su vida útil. Este punto es el que yo digo que es el desmantelamiento. Aquí lo llaman manejo del producto final, del producto al final de su vida útil, y en FGAS se llama desmantelamiento. Y ese manual todavía no lo tenemos que dar, pero en breve ya lo tendremos que dar. Con lo cual tendréis que pedir documentación técnica de producto, manual de instalación y mantenimiento y el manual de desmantelamiento. Y también información sobre sustancias preocupantes. Estas sustancias preocupantes, tampoco para tanto, son lo que se está llamando la PIFAS, ¿vale? O la PIFAS va a tener aquí parte, ¿vale? Le llaman sustancias preocupantes, creo que iban a agrupar un montón de cosas y entre ellas estarán las PIFAS, que son esos contaminantes eternos, creo que le llaman, que vienen por el reglamento 1972 del 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado y nos hablan de un montón de, bueno, nos hablan de una película de miedo, ¿vale?
cáncer, o sea, cosas que son cancerígenas, mutágenas, tóxicas, alteraciones endocrinas. Bueno, ya os digo, una auténtica película de miedo. Todo esto viene de la mano de ECA, de la European Chemicals Agency, donde se están estudiando que, por ejemplo, dentro de los compuestos orgánicos volátiles, el formaldehído, que ya sabéis que es mi gran amigo, pues es cancerígeno y mutágeno. Y el radón es cancerígeno, la segunda causa de cáncer en España después del tabaco, por cáncer de pulmón. El benceno también tiene su película de miedo particular. Entonces, todas estas sustancias se tendrán que declarar en ese pasaporte. ¿Quiere decir que se van a usar? Por lo menos en climatización, ¿no? En climatización no se va a usar nada que sea cancerígeno, mutágeno, o sí. Puede que sí, pero las cantidades serán tan mínimas que habrá que declararlas. Por ejemplo, el teflón lleva muy mal camino. Pero bueno, que haya una junta de teflón en una enfriadora en lo alto de la cubierta, tampoco creo que sea criminal. O por lo menos yo así lo considero. Yo así lo considero. No es como con la antigua Uralita que se usaba o el amianto, que vaya tela, ¿no? Pero creo que se van a minimizar mucho el uso de esas sustancias que se llaman PFAS y todo lo que venga detrás. Por ejemplo, aquí también habla de peligroso para la capa de ozono. Ya ningún refrigerante tiene ODP. Ya ningún refrigerante de los que estamos usando va contra la capa de ozono, con lo cual todo esto, por supuesto, estamos hablando del edificio completo. Estamos hablando del edificio completo. Con lo cual el formaldehído sí que forma parte del edificio, porque está dentro. Y el radón no está dentro del edificio, está en el suelo del edificio, está en el subsuelo. Con lo cual también tenemos que ver dónde, en qué zona está modificando para ver cuáles son las emisiones de radón y cómo trabajar contra ellas. ¿Vale? Efectivamente, esta era la palabra. Contaminantes orgánicos persistentes. ¿Vale? Pues habrá que dar bien. Sí, esto venía de antes, información. Sí, esto ha sido un inciso sobre las sustancias preocupantes y los contaminantes orgánicos persistentes. Y ya continuamos, donde ese pasaporte va a tener que llevar identificador único de producto, o sea, va a haber una trazabilidad perfecta, número mundial de artículo comercial. Está bien. Bueno, pues el número mundial de artículo comercial va a tener un identificador único de producto, ese número mundial, manuales de usuario, manuales de instrucciones, información del fabricante. Viene alguna cosa más, y el que estoy diciendo, ese manual de instrucciones, tendrá que ser uno de ellos, será el de instalación mantenimiento y otro será el de desmantelamiento. Y todo eso tendrá que ser digital, tendrá que estar de acceso a todo el mundo y eso será lo que hemos llamado el pasaporte digital de producto. Así que de aquí a un rato, pues tendréis que empezar a decirle el pasaporte. Esto va a ser como un marcado C. El que no lo tenga, fuera. ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos bien de tiempo. Bueno, vamos un poco así, así, porque yo quería dejar como 20, acabamos a la y media, yo quería dejar como 20 minutos para preguntas, pero si queréis ir introduciendo alguna pregunta, sin problema, ¿vale? De todas formas, creo que las 2 horas, vamos, lo he hecho para que no dure 2 horas. Bien, vamos a ver ahora el cálculo de la eficiencia energética de los edificios. Bien, el artículo 4, que es ese famoso artículo, dice, todo se hará en virtud de el artículo 4. Bueno, pues en el artículo 4, que se denomina adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, dice que los Estados miembros aplicarán una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios con arreglo al marco general común que se expone en el anexo 1. Esto es lo complicado de estas directivas y por eso de verdad que pensáis que no, pero esto tiene un trabajo horroroso porque van dando saltos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás y son muy complejas, muy complejas. Por eso de verdad que si tenéis apoyo y no tengáis ningún problema en pedirnos apoyo, en pedirnos ayuda, porque esto es muy complicado. Esto es muy complicado. De hecho, el otro día con el tema de la FGAS hice una pregunta que casi que la hice por hacerla. Me dijeron, no, no, pero que eso no es así. Pero si está aquí escrito. Sí, pero es que la lectura no es esa. Ay, por favor. Bueno, porque lo han cambiado todo. Lo han cambiado todo. Ahora mismo, en el mundo de la climatización ha habido un antes y un después o por lo menos para mí, de que hice esa pregunta. Y es que una mala interpretación, que además ha sido una mala interpretación por todos,
Vamos, si alguien conoce la FGAS, que se vaya al artículo 22. Pues parece que lo teníamos todo el mundo mal leído. Y la interpretación o la intención con la que el ministerio lo había escrito era otra. Cuando ya te lo dice, dices, ah, pues sí, pues verdad. Pero así de primera no se veía nada claro. Entonces, por eso digo, no intentéis leer, ni mucho menos como si fuera una novela, porque ya os digo que os da el guantazo seguro. Y cuando tengáis dudas, de verdad, consultar. Vosotros ya me tenéis localizado a mí o a vuestro proveedor o a quien sea, preguntar, porque ya os digo que no es fácil, ¿vale? Bueno, que me enrollo. Dicha metodología se adoptará a escala nacional o regional. Claro, deja hasta regional. Esperemos que no, por favor, porque si no, una locura. La comisión publicará orientaciones para el cálculo de la eficiencia energética de los elementos transparentes que formen parte del envolvente del envolvente del edificio y la consideración de la energía ambiente. Vale, como eficiencia energética de un edificio, nos dice que se expresará mediante un indicador numérico del uso de energía primaria por unidad de superficie. ¿Vale? Aquí habla de primaria. Luego habrá que ver cómo se rompe eso, en renovable y en no renovable. Con referencia a esto ya lo conocíamos, esto me parece que está en código técnico en la H0, en la H0 o en la H1, la verdad es que no lo recuerdo, pero por ahí anda, que habla de un indicador de que son kilovatios hora por metro cuadrado año y año, ¿vale? A efectos de certificación de la eficiencia energética y del cumplimiento de los requisitos mínimos, perdón, a efectos de certificación de la eficiencia energética y de cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética. La metodología aplicada para la determinación de la eficiencia energética de un edificio será transparente y estará abierta a la innovación. Pues perfecto, ¿vale? Como energía primaria, y creo que aquí es donde ya os hago esa distinción para que la veáis, que ya entiendo que la conocéis, pero bueno, esa energía primaria será energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación, algo como hemos visto anteriormente. Tendrá una componente de energía primaria renovable, que vendrá de todo eso que considera energía primaria, energía renovable, y su factor será este, será de cada kilovatio hora consumido cuánto de ese kilovatio hora proviene de fuentes renovables y dividido entre ese kilovatio hora. Y tendremos ese porcentaje expresado como energía primaria renovable. Y la energía primaria no renovable, pues procedente de fuentes no renovables. Y tendremos ese factor, tendremos ese otro factor. Al final, el factor de energía primaria, pues bueno, pues será la suma de los dos entre lo que, perdón, entre la ES, ahí va la que he liado. Entre la ES, que sería la energía inicial, o sea, la energía usada para generar ese kilovatio hora de consumido. Esto suele pasar y es que las teclas están juntas. ¿Vale? Entonces tendremos ese factor de energía primaria dividido entre un factor de energía primaria renovable y un factor de energía primaria no renovable. Bien, el problema. Ahora mismo esos factores nos los está dando el IDAE. Los que ya me habéis visto en otras, habéis visto que este documento lo saco mucho y siempre lo critico mucho. Y no es porque esté mal hecho, sino porque ya es obsoleto. Este documento, no pone de cuándo es, pero si os digo que del 2010, no le varía demasiado, con lo cual está fatal, está ya muy anticuado. Y lo que te dice son los factores. Esto es una tabla que he hecho, que básicamente es la que pone ahí, pero ya lo he transformado en esa primaria renovable y en esa primaria no renovable. En función de cuál es qué consumes, en función de qué consumes, si es electricidad convencional nacional, si es electricidad peninsular, extrapeninsular, en Balear, en Canarias, en Ceuta, en Melilla, si es gasóleo de calefacción, si son GLPs, gas natural, fijaros como el gas natural, como renovable, tiene nada, tiene nada. Todo es no renovable. O sea, es lo que le estaba comentando a Emea López, que no sé qué, Miguel Ángel, entiendo, Miguel Ángel López, que es que es muy complicado hacer que el gas natural sea considerado como una fuente renovable de energía. Es muy complicado y es por esto, porque darle la vuelta a la tortilla, muy complicado. Pero fijaros aquí cómo tenemos factores, por ejemplo, para la energía convencional nacional, que es la estándar, vamos a decirlo así, y es la que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo estamos usando para hacer los certificados de eficiencia energética
pues está hablando que para cada consumo, perdón, para cada kilovatio hora consumido, en origen tenemos que suministrar, tenemos que generar, perdón, tenemos que usar 2,4 kilovatios hora de energía primaria, de los cuales 0,4, por redondear, es renovable y 2 y pico es no renovable. Eso ya no es así. Aquí ya te está hablando que en Red Eléctrica de España te está hablando que de lo que se consume, pues en eólica el 36, el 36,52% es eólica, el 21% es hidráulica. Luego vienen pequeños porcentajes, aquí está la nuclear. A lo mejor eso también me imagino, dice, hombre, si la nuclear cuela, igual, bueno, la nuclear no coloca como renovable, pero bueno, no sé qué clasificación tiene ahora mismo, puede que, no sé cómo está clasificada, pero bueno, con la nuclear hubo por ahí un algo, hubo por ahí un algo. Entonces ya es muy diferente ese mix energético que se llama a como lo pintó el IDAE en su momento. De hecho, si entráis en Red Eléctrica de España, veréis todas estas gráficas donde aparecen ese mix energético. ¿Y por qué os digo que tengáis esta página al día? Porque entiendo que como todo esto va a ser fluctuante, seguramente las certificaciones, o yo por lo menos lo haría así, en las certificaciones de eficiencia energética del edificio, cogería el mix energético de cuando se hizo esa certificación o cuando se calculó el PCG. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no te salga un disparate. O sea, que sea algo real, porque todo va a ir fluyendo. Todo va a ir fluyendo. Entonces no me cojas, no uses el de hace un mes o el de hace un año, ni vas a poder coger el que habrá dentro de un año. Coge el de cuando se está haciendo. Y con eso se podrá evaluar si el edificio con ese PCG en esa fecha cumplía o no cumplía. Porque si tienes un PCG calculado sin decir nada más, tienes el PCG de ese día y habrá que buscar qué ocurrió o cómo era el mix energético en ese día. Bueno, pues se adjunta o algo parecido a esto se puede adjuntar diciendo y lo he calculado en base a esto. Con lo cual, por eso digo que esta página la tengáis por ahí en uso. Yo tengo una aplicación que está por aquí la tengo, no sé dónde, en el móvil, donde ya se puede ver y aparece cosas pues como estas. Bueno, pues que la estructura, la demanda energética en tiempo real la tenemos por aquí. Aquí tendremos todo ese mix y veremos cómo la generación renovable, estamos hablando de que cuando le he cogido esto, que no sé cuándo, mira, del 26, esto lo he cogido hoy. Sí, efectivamente, lo he cogido esta mañana, digo, a ver si puedo poner los datos del 26 del 11 pues un 41% de lo que consumimos tiene un origen renovable y de lo que consumimos un 58%, que no quiere decir que se sumen, sino que un 48% no es renovable de lo que consumimos. Y un 58% de eso que consumimos es libre de emisiones, con lo cual ha cambiado mucho contra ese 0,42. Ha cambiado muchísimo, con lo cual este va a ser uno de los primeros pasos que va a tener que hacer el ministerio. Bueno, aparecen un montón de gráficas y cómo se distribuye, pero esto va a ser uno de los primeros pasos que va a tener que dar el ministerio y es sacar unos factores de energía renovable y de energía no renovable que sean acordes a lo que ahora mismo se está usando, se está consumiendo. Bien. Bueno, pero esa es la energía que estamos consumiendo. Si es renovable o no es renovable, pero eso al final en emisiones, ¿cómo se mide? Bueno, pues al final, para expresar la eficiencia energética de un edificio, los Estados miembros definirán indicadores numéricos adicionales del consumo de energía primaria renovable y no renovable y total, y de las emisiones de gases de efecto invernadero operativas producidas en kilogramos, aquí kilogramos se va a quedar corto, más bien será en toneladas, kilogramos de CO2 equivalente por metro y año, ¿vale? Y al final tendremos, este sería el que tenemos ahora mismo, que es ese del 2010, totalmente trasnochado, donde un kilovatio hora de energía final, o sea, consumida en vuestra casa con un enchufe, pues tiene 0,357 kilogramos de CO2 de emisiones. Ahora, con toda esa parte de energía primaria renovable y de energía primaria sin emisiones, libre de emisiones, esto va a bajar una barbaridad. ¿Cuánto? No lo sé, pero yo creo que se queda en un tercio. Por el lado corto, yo creo que se queda en un tercio o una cuarta parte. Bueno, todo eso, claro,
aquí interviene el cómo consume el edificio, o sea, cómo consume, cómo es la energía que le llega al edificio, todos los equipos ecodiseñados, todos los equipos inverter, todos los equipos trabajando bien, pues al final también quiere decir que si yo consumo 1 kWh, que es más verde, y además con ese kilovatio hora, uso ese kilovatio hora de doble uso y genero refrigeración o calefacción y además ACS, y es muy importante, ¿eh? No frío o calor o ACS. No, 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 no. Consumo con 1 kWh te doy frío y ACS. Y te doy calor y ACS. Eso es muy importante en el equipo, que busquéis el I, ¿vale? Ese doble uso, ¿vale? Ese aprovechamiento de energías residuales, porque si no, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, ¿vale? Pues estas emisiones bajarán mucho. Con lo cual, ya os digo, ahora mismo hacer cualquier edificio, hacerlo con esos factores que hemos visto de energía primaria y con estas emisiones, con estos factores de emisiones de CO2, mm, no sale. Bien, la metodología deberá establecerse teniendo en cuenta como mínimo los aspectos siguientes. Y por esto digo que creo que va a cambiar la forma de calcular. Creo que va a cambiar porque está diciendo que las siguientes características térmicas reales del edificio, incluidas sus divisiones internas, habrá que meter. Esto de división interna ya a C3X lo cambia, porque antiguamente C3X solamente trabajaba con la envolvente. Dice, vale, si es una unifamiliar, sí, si es una unifamiliar, perfecto. Pero si hacíamos un edificio y certificábamos una vivienda, básicamente lo que certificábamos que era la fachada. Porque dentro entendíamos que las medianeras, o sea, la división interna, como que eran, a ver si lo digo bien, adiabáticas, o no transmitían, no transmitían, con lo cual certificaba básicamente que era fachada. Aquí ya parece que el concepto cambia. Parece que el concepto cambia. Bueno, para que ver la capacidad térmica, habrá que ver los aislamientos, la calefacción pasiva, ya está metiendo nuevos conceptos, elementos de refrigeración, los puentes térmicos, aquí ya hay conceptos que sí que no suenan, pero se sigue diciendo que se van a usar, pero hay más. La instalación de calefacción y de agua caliente sanitaria y sus características de aislamiento. Tened mucho cuidado porque no se están usando los aislamientos como Dios manda en instalaciones de agua caliente sanitaria, lo que dice Rite, ¿eh? Estáis usando, o bueno, disculpad, no quiero acusar a nadie, pero se están usando aislamientos de calefacción y el ACS trabaja a más temperatura y los aislamientos son mucho más altos. Con calibres bajos, estamos ya en los 35, 40 y 50 milímetros de aislamiento y no se están usando, ¿eh? Capacidad de generación de energía renovable y de almacenamiento de energía instalada in situ. El almacenamiento va a ser importante, con lo cual también lo aplaudo. Parece que ya por fin vamos a tener inercias suficientes. Las instalaciones de aire acondicionado. Esto lo he hecho. ¿Qué ha pasado aquí? DC, capacidad de generación. Que lo he repetido. Sí, que me ha salido mal, vale. Estaba aquí la D, volvemos a la C, la D, instalaciones de aire acondicionado, ventilación natural y mecánica. Lo de ventilación natural no lo entiendo. No lo entiendo porque la ventilación no va a ser natural. Bueno, en vivienda, vale. Y tampoco. Bueno, sí, en viviendas puede que sea ahora mismo es mecánica, que yo sepa. Yo la verdad es que vivienda no toco, pero creo que hay extracciones. Sí, sí, hay extracciones. Con lo cual la ventilación natural creo que ya es un concepto trasnochado. Pero bueno, se va a tener en cuenta esa ventilación como sea. Con lo cual, en lo que podrá incluir la estanqueidad del aire y la recuperación de calor, obviamente, esto es un problema, la estanqueidad del aire. La estanqueidad del aire va a ser un problema a niveles de los compuestos orgánicos volátiles internos. Pero bueno, cada vez los edificios son más estancos, contra eso no va a haber guerra, serán cada vez más estancos, pero sí que va a hacer que la ventilación pues, tenga más importancia y la recuperación de calor vital, vital. De hecho, yo creo que no llegaremos a condicionantes de Passive House, pero yo creo que alguna instalación avanzada, de hecho ya he visto, bueno, todas las que he visto con recuperadores Passive House están certificadas como Passive House, pero yo creo que ya va a haber algún, alguna propiedad o alguien que va a decir, de verdad, gástate el dinero porque de primera vas a gastar el dinero, pero lo vas a amortizar y te merece la pena.
La instalación de iluminación, bueno, pues es la que hay. Creo que ya hay poca mejora ahí, pero bueno, nos podemos sorprender con alguna técnica, algún edificio con técnicas de iluminación natural, aprovechamiento de iluminación natural. El diseño, emplazamiento y orientación del edificio. Por fin, la orientación del edificio. Claro que sí. La orientación del edificio es importante. Es importante. Es verdad que la parcela es la que es, y aquí tengo que hacer el edificio como sea. Pero si tengo libertad, pues vamos a hacer que el edificio esté bien orientado. Que esté bien orientado. El emplazamiento, pues claro, claro que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el emplazamiento vamos a tener, vamos a ver cómo tenemos que, vamos a ver dónde está ubicado y qué es lo que los factores que pueden los factores que pueden afectar al edificio, por ejemplo, a niveles os digo lo que tengo más cercano, que a niveles, por ejemplo, de radón. A niveles de radón, pues depende de la zona, no es lo mismo edificar aquí en Andalucía que en Madrid, que en Extremadura, donde los niveles de radón son más altos. O por ejemplo, si hay ozono ambiental, el ozono se crea en un charco. O sea, no hace falta decir que es que el ozono. No, no, el ozono se crea de forma natural, pero hay que medirlo, hay que medirlo. Entonces, el emplazamiento y la orientación van a ser factores vamos a tener que tener en cuenta. Las instalaciones solares pasivas, bien. Las protecciones solares, bien, bien. Esas protecciones pasivas son importantes. Son importantes. Hasta ahora, pues no se ha tenido muy en cuenta, o yo no lo he visto demasiado, esos retranqueos, esos voladizos, bueno, para que el sol, pues que entre, pero que no entre, que no entre directamente, sino que entre en forma de albedo, que entre de forma indirecta. Las condiciones ambientales interiores, incluidas las condiciones ambientales interiores proyectadas. Aquí RITE va a ser el que lo va a marcar, va a ser RITE quien marcará las condiciones interiores, pero hay que tener en cuenta. Las cargas internas también ya se tienen en cuenta, pero también habrá que meterlas ahora. Los sistemas de automatización y control. Se tendrá en cuenta la influencia, si hasta ahora era la metodología, se tendrá en cuenta también esa influencia positiva de condiciones de locales, o sea, las condiciones locales de exposición al sol, ahí la orientación va a ser vital. Sistemas solares activos u otro sistema de calefacción o producción de electricidad sobre la base de energía procedente de fuentes renovables. La electricidad producida por cogeneración, bueno, pues ahí está, si se puede usar, se podrá usar. Sistema urbano o centrales de calefacción. Esto de sistemas urbanos diréis, ¿eso qué? Eso es district heating. Lo que pasa es que, bueno, en todo el mundo se dice district heating, aquí lo hemos bautizado como sistema urbano. La iluminación natural, claro, como la iluminación natural va a tener una influencia positiva, realmente es importante, realmente importante. Sistemas de almacenamiento eléctrico, bueno, son caros, vamos a ver cómo se puede hacer eso. Sistema de almacenamiento térmico, sí, aquí sí voto por almacenamiento térmico. El almacenamiento térmico va a coger mucho peso, va a coger mucho peso porque tanto en ACS como de otras formas, creo que depende de qué edificio, los almacenamientos con cambio de fase van a ser interesantes para generar, por ejemplo, en pico de fotovoltaica, pues se almacena en cambio de fase, que es mucho más potente que el calentamiento simplemente de un líquido, sino que ese cambio de fase tiene mucha potencia acumulada, y creo que los almacenamientos térmicos van a coger mucha preponderancia. Y los edificios podrán de clasificarse entre toda esa panoplia de edificios que cada uno tendrá su peculiaridad. A cada uno entiendo que tendrá si ya son existentes, cada uno tendrá sus requisitos mínimos, y también cuando sean nuevos, pues tendrán que ser cero emisión, pero que entiendo que cada uno será un poco diferente al anterior. No se le puede pedir lo mismo cero emisión a una vivienda que, por ejemplo, a un hotel. A lo mejor en el hotel vamos a tener que apurar más para que sea un... No van a ser cero emisión, pero se tendrán que acercar mucho, pero un gran consumidor tendrá que ser mucho más eficiente que un consumidor como una vivienda que, bueno, pues tiene su pico y luego no tiene nada. Son diferentes. ¿Vale? Ya queda muy poquito el cálculo del PCG, como el de los refrigerantes. Bueno, para el cálculo del potencial de calentamiento global, dice que a lo largo del ciclo de vida del edificio, nuevos de conformidad con el artículo 7 apartado 2, el PCG a lo largo del ciclo de vida total se comunica como un indicador numérico de que cada etapa del ciclo de vida expresado, pues lo mismo.
como si fuera un fluorado, como si fuera un gas de efecto invernadero, en kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de superficie útil, calculado a lo largo de un periodo de estudio de referencia de 50 años. Los refrigerantes me parece que es 100 y aquí vamos a tener que hacer, como vamos a tener que hacer una cuenta de cuánto va a emitir el edificio en 50 años, ¿vale? Con lo cual tendremos que ahí meter muchos condicionantes para ver cuánto duran las instalaciones, porque las instalaciones no duran 50 años, con lo cual vamos a tener que hacer una simulación y todo eso está por ver cómo se va a hacer. Bien, a partir del 1 de enero del 2028, para todos los edificios nuevos con una superficie útil superior a 1.000 metros cuadrados, y a partir del 1 de enero de 2030, para todos los edificios nuevos. La definición de escenario y los cálculos se llevarán a cabo de conformidad con la norma N, la 15.978, que habla de, esto es del 2011, con lo cual se va a modificar ya. Sostenibilidad de la construcción, evaluación del comportamiento ambiental de los edificios, método de cálculo, ni la miréis, porque se modificará y seguro que todos los software que tenemos se adaptarán a ella, se adaptarán a esta nueva normativa y calcularemos de esta forma, ¿vale? Calcularemos de esa nueva forma que nos va a indicar, pues de las formas de calcular el PCG va a ser mediante esta norma, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, la última pincelada, que es lo que dije al principio, ya cerramos el círculo, ¿vale? Y todo esto, que todos son preguntas, todos son incertidumbres, no me has contado nada, tío. No me has contado nada porque al final yo no sé, yo he entrado salgo como he entrado. Bueno, pues espero que no, espero que no. Y bueno, pues ya os digo que los primeros pasos se están dando con las modificaciones en el código técnico. Aquí tenéis el proyecto, esto es de fecha 28 de octubre del 2024 es el cierre de aportaciones. O sea, esto ya fue, donde salió el proyecto de Real Decreto porque se modifica el Código Técnico de la Edificación. Bueno, pues esto se sacó a consulta pública. Código Técnico ya ha recibido todas esas consultas públicas, todos hemos aportado lo que entendíamos que se tenía que hacer. Yo, por ejemplo, he dicho que se tiene que ventilar más y de otra forma. En mi forma, yo soy de los que ventilo para adentro, no como Código Técnico que saca. Pero bueno, al final será lo que tenga que ser. Pero todos hemos dicho cosas donde para hacer esas modificaciones, con lo cual el código técnico ya está en proceso de modificación. Esta fue la consulta pública que se hizo y esta, ¿por qué era? Vale, creo que esto es un extracto de lo que dice esta consulta pública. Bueno, pues se habla de desarrollar el indicador del PCG. Hoy el PCG va a ser algo que ya no se puede decir PCA, ¿eh? PCA era antes, en los gases. Ya es PCG en los gases y PCG en los edificios. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente esto es lo que os quería contar. Bueno, se ha cumplido un poco el horario. No sé si tenéis alguna pregunta. De todas formas, ya sabéis lo que siempre digo. Y entrar en el Academy, que hay un montón de material que creo que puede ser interesante. Y ahí es donde ya os comunicaremos cuándo. Pondremos ese plano, ese mapa, donde tengáis todas estas directivas que están saliendo y que son un poco batiburrillo, un poco gazpacho y que tengáis un apoyo para poder decir, ostras, macho, pues esto viene por aquí y han salido ya unos reglamentos de ejecución y si le toco los puedo ver. La normativa 1 no se va a poder ver porque es como es, pero todos los demás documentos se van a poder ver y de verdad, ¿eh? De verdad. Asociaciones, colegios, fabricantes, a lo que tengáis a mano, preguntarle, avasallarle, uno, porque os vamos a ayudar y os van a ayudar, y dos, porque esas consultas van a hacer que nosotros aprendamos. ¿Vale? Es lo mismo que con las CAE. Con las CAE, cuanto más preguntas nos hacéis, más aprendemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con casos que a lo mejor no habíamos ni siquiera imaginado. O con casos que pensábamos que por extraños ni se iban a dar y luego al final se dan. Entonces, todo lo que tengáis, tenéis mi correo que está por aquí. ¿No está por aquí? Bueno, pero es muy fácil. De José Arboledas, en la J, Arboledas, jarboledas, arroba cater.es. Es muy fácil, lo podéis llenar y conforme vaya sabiendo cosas os contestaré, ¿vale? Así que bueno, si tenéis alguna pregunta y si no, pues muchísimas gracias por asistir. A ver, me pregunta por aquí, disculpad que es que
John me pregunta, hola, ¿vais a entregar copias? Sí, sí. De hecho, siempre lo que hago es esperar a que se acabe por si ahora encontraba alguna barbaridad. Pero ahora mismo o la voy a pasar en PDF porque si no, para PowerPoint no tiene sentido. O lo paso en PDF, se lo mando al colegio y el colegio ya pues distribuirá. Por nosotros no hay ningún problema, yo creo que por ellos tampoco que no habrá. De hecho, muchas de mis charlas, la de CAES de la semana pasada, ya está en YouTube, con lo cual no hace falta ni que los pase, que voy a tener la presentación. Voy a tener la presentación, de todas formas yo la facilitaré y ya está. Pues nada, Ángel, pues no, muchísimas gracias a vosotros. Ya os digo, espero que algo hayáis llevado, por lo menos, preguntas y que os duele un poco, que os haya dolido un poco la cabeza decir, madre mía, lo que viene. Porque es un poco la misión, no meteros miedo, pero sí abriros los ojos para decir, preparado, ¿vale? Muy bien, pues lo dicho, ya sabéis dónde encontrarme y mandad correo al colegio preguntando por nuevas charlas, nuevas temáticas, lo que queráis. Hay que preparar todo el plan de formación del año que viene, con lo cual lo que mandéis poco es, ¿vale? Venga, saludos.